Hola, gracias por atender mi presentación. Me llamo Ana Ruiz y yo tuve la oportunidad de hacer mi pasantía con la Universidad de Zaragoza en España. El título de mi presentación es Caracterización bioquímica de dos citocromas P450 de Alcaniborax porcumensis. Para empezar, mi mentora era Patricia Ferrera del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular. Ella se juntó con el Departamento de Química para este proyecto, entonces tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes de posgrado de los dos departamentos. La investigación tenía que ver con una bacteria llamada Alcaniborax porcumensis. Es una bacteria marina que degrada los alcanos, por lo que le da la habilidad de eliminar los derrames de petróleo en el océano. La profesora Ferrera quería estudiar dos citocromas de la bacteria porque según es lo que le da la habilidad de eliminar petróleo a la bacteria. Así podríamos estudiar la bacteria en forma bioquímica para encontrar otras especies con las mismas propiedades. Aquí está la lista de metodología, lo cual iremos parte por parte para explicarla bien. Para empezar, la investigación determinamos la expresión de E. coli. Esto significa que hicimos una secuenciación de genes. Esta parte era muy divertida porque era por ordenador y pude tener la oportunidad de usar nuevos programas como BLAST para organizar y crear visuales. El programa de BLAST tomó la secuencia de Alcaniborax que ya tenía la profesora y construyó un árbol genético para ver cuáles otras bacterias eran cercanas. Este es un ejemplo de uno de los árboles que construí durante mi tiempo en la pasantía. Podemos ver que Alcaniborax no tiene muchas bacterias cercanas y también entre el género de Alcaniborax no hay muchas especies. La siguiente parte era purificar la producción de proteína en E. coli con métodos de cromatografía. Esto básicamente separa las proteínas en la bacteria para poder analizarlas profundamente. Y antes de empezar la producción en escala grande, empezamos haciendo ensayos para poder encontrar las condiciones que inducen la mejor expresión de la proteína. Así con esa información podríamos estandarizar la producción de proteína y aplicarla al Caniborax. Así, en esta parte de mi pasantía era lo más fácil para mí porque yo ya tenía experiencia en investigación con esos métodos y el proceso era muy igual, entonces mi experiencia previa me ayudó mucho. Estos geles que vemos son de la citocroma CYP451AB y con estos geles podemos ver que la proteína se expresa muy bien en las condiciones de 37 grados Celsius y con 10 gramos por litro de glicerol. Con esta información podemos hacer el mismo proceso con la otra citocroma que es llamada CYP453AB para seguir con los ensayos. Desafortunadamente, eso es lo último que hicimos en la de investigación antes de que llegara COVID y cerrara la universidad. Por ahora no hay resultados y todavía falta la parte de analizar la conformación de la proteína de Alcaniborax con análisis espectroscópicos y también ver la relevancia funcional de los sustratos de interés. La profesora seguirá estudiando esta bacteria porque no hay mucha información sobre ese género y las especies, pero sí me dijo que los árboles genéticos que construí durante mi tiempo allí podrían ser visuales si llega a publicar sus resultados. Entonces me agrada poder haber ayudarle en algo en la investigación. Este proyecto fue muy beneficioso para mi experiencia de investigación y estoy muy agradecida por la ayuda de mi mentora y de sus estudiantes de posgrado. Esta pasantía me ayudó no solo a desarrollar mis habilidades científicas, pero también en el desarrollo del español. Uh, y ahora me gustaría analizar la parte lingüística de mi experiencia en el extranjero, empezando con la sociolingüística. Silva Corvalán dice que la sociolingüística estudia el uso de una lengua en sus varios entornos sociales.
Esto incluye edad, raza, sexo, nivel de instrucción, región geográfico y aspectos históricos. Uno de los aspectos históricos de Zaragoza, España, es que se encuentra en la zona de Aragón y en los tiempos históricos la lengua era aragonés y uno de los aspectos de aragonés que se trasladó en el castellano moderno de Zaragoza es el acento grueso que tenían. El aragonés, según era una lengua que sonaba muy brusca y gruesa y por eso el castellano de Zaragoza suena igual. Y otro aspecto de la lingüística de Zaragoza es el registro de la cultura académica. El registro de la vida personal, obvio, era informal y eso no me sorprendió, pero lo que sí me sorprendió era que el registro de las clases académicas y hasta el registro de mi pasantía era informal. Era raro para mí porque en la universidad siempre usaba un registro formal, pero el registro de Zaragoza, España, era familiar, entonces informal. Y esto es algo que adquirí mientras estaba allí. Lo siguiente es la morfología, que incluye el uso de vosotros. Esto es un aspecto que adquirí cuando estaba en el extranjero porque como hablante nativa del español de México, nunca había usado esto anteriormente. En España el uso de ustedes se considera de desconfianza, entonces no lo usaba mucho mientras estaba ahí. También es común el uso del pretérito perfecto en vez del pretérito. Por ejemplo, en Zaragoza dirían me he duchado en lugar de me duché. Era muy común, entonces lo adquirí rápidamente. Y luego, como dije en la sección previa, hay el uso del sufijo ico, como en la palabra periodística o periodístico. Entonces, la primera vez no lo noté, pero después de estudiarlo un poco más me di cuenta de que los zaragozanos sí lo usan. Sin embargo, esto es un aspecto que no adquirí en mi tiempo en el extranjero. En el sintaxis, lo más común que vi en Zaragoza era el leísmo. El leísmo es el uso de le en vez de lo o la. Y, por ejemplo, muchas veces escuchaba algo como, ¿y Ana cómo está? No le vi. Esto sería incorrecto porque debería de ser no la vi. La única forma en que el leísmo es correcto es si es en singular masculino y de persona. Por ejemplo, sería como, ¿dónde está papá? No le vi, no le veo. Como este fenómeno no era común en el español de México, no es algo que adquirí en mi tiempo en el extranjero porque nunca fue correcto para mí. En el mapa al lado podemos ver las zonas donde existe y no existe el leísmo. Se ve que Zaragoza está en la zona que según no tiene presencia de leísmo, pero en mi experiencia era muy común. Pero creo que esto era porque muchos de mis compañeros venían de zonas como Madrid, donde existe mucho el uso del leísmo. Mi sección favorita es la fonología porque es donde se describe el acento español que todos conocen. La fonología es el estudio de los sistemas de sonidos de la lengua según Borquest. Hablemos sobre el ceseo, ceseo y distinción. Primero, la distinción es cuando usan los dientes para producir el sonido de S, que es el uso de la fricativa dental sorda. Solo significa que la Z, CE y CI suenan como F. En la distinción, la S sigue pronunciándose como S y es como una combinación de los otros otras dos fenómenos. En el ceseo con C, la S se pronuncia como F y en el ceseo con S, la S se pronuncia como S. Y en la zona de Zaragoza podemos ver que la distinción es muy común. En mi experiencia, el uso de distinción era un poco confuso porque no sabía en cuáles palabras usar la fricativa dental sorda para producir ese sonido de F. Entonces, esto no es algo que adquirí en mi tiempo en Zaragoza.
Una experiencia que tengo con el uso de distinción es cuando alguien de Madrid me preguntó que dónde estaba estudiando en España, y cuando le dije que en Zaragoza, con el uso de ceseo con s, no me entendió. Luego le expliqué y dijo, oh, ¿quieres decir Zaragoza? Y hasta hoy no pronuncio Zaragoza con distinción. Para analizar mi competencia cultural, escogí el visual de Diodorf. Este modelo me gusta porque da la impresión de que la competencia cultural no es una carrera donde llegas al final y has terminado. Es algo que es un proceso constante y te puedes encontrar en cualquier nivel, a cualquier tiempo. Y por ahora yo diría que me encuentro en la categoría de resultado interno. Digo esto porque siento que no soy más adaptable para diferentes comunicaciones y comportamientos, y me siento más flexible en mi comunicación y tengo empatía para los demás, especialmente si son diferentes a mí. Yo digo que no estoy en el nivel de resultado externo porque no me puedo juzgar a mí misma en la efectividad de mi comunicación sin que alguien me dé su opinión. Creo que para este nivel tiene uno que tener una perspectiva exterior, porque nuestros propios sesgos y prejuicios nos puede dar la impresión de que nuestra comunicación es perfecta, pero puede ser lo opuesto. Y entonces, sin la perspectiva de alguien más, yo diría que estoy en el resultado interno. En la tema de competencia cultural, quería hablar sobre por qué me identifico como multicultural. Como dijo Byron, la diferencia entre ser bicultural y multicultural es la conciencia de ser parte de más de una cultura. Se enfoca en la diferencia entre cambiar la identidad y cambiar las actitudes culturales. Como alguien que ya se identificaba como bicultural, siendo mexicana y americana, ahora por cierto me identifico como multicultural. He integrado muchos aspectos de Zaragoza en mi vida que aumentan mi identidad y personalidad. Tengo palabras del castellano de allí como vale para decir ok, o guay para decir que chido. Ahora soy alguien que toma café, pero solo sentada y tranquila, no en un to-go cup en camino a clase. Y camino por todas partes como que si todavía viviera en Zaragoza, y no me lamenta no usar el coche muy seguido. Obvio que también sigo tomando mis siestas porque ahora es un hábito. Pero diría que lo más importante de mi tiempo en Zaragoza es que mi pasión por el castellano fue aumentado. Tengo mucho aprecio por esta lengua y siento que no solo enriquece mi vida, mi carrera, pero también mi identidad como hispana. Gracias a todos por asistir a mi presentación y tener interés en mi tiempo en Zaragoza. Si quieren ver los artículos que usé, esta es mi bibliografía, y gracias.